En la década de los 2000 ocurrió lo que me gusta llamar la época edgy del cine. No es que las películas fueran sangrientas u ofensivas, pero estéticamente se podían atribuir ciertas tendencias en algunas películas, como los filtros oscuros, los personajes reflexivos, los temas a tratar, el uso de las lluvias, y en 9 de cada 10 películas, sí o sí debía haber un personaje posando triste bajo la lluvia. Esto no pasaba solamente en películas, en los videojuegos tenías el llamado Peace Filter, en donde todos los juegos se veían como si los desarrolladores hubieran meado sus peces durante la programación, e incluso el anime tenía una estética parecida a esa tendencia de la que hablo, en donde todo es mucho más oscuro, gris y pulcro. Es algo que predominaba en el entretenimiento a principios del milenio, y que definió generaciones enteras, hasta el punto de ser una estética nostálgica que logra evocar una era experimental y extraña. Y menciono esto por dos motivos. El primero es porque la película que vamos a ver hoy tiene ese elemento 2000ero que acabo de presentar, y porque no se me ocurrió una mejor introducción, así que narnianos y tenmarinos, esto es Las Crónicas de Narnia, el Príncipe Caspian. La película comienza como deberían empezar todas las películas de Disney. Una mujer pariendo. La reina da a luz a su primogénito, y un hombre le va a avisar al rey Miraz, interpretado por Sergio Castellito, que es un varón. Entonces cortamos a una figura misteriosa entrar a una habitación, y despierta al príncipe Caspian X, interpretado por Ben Barnes, y los dos se esconden en el closet, observando cómo los soldados de Miraz lo agarran a ballestazos, solo para descubrir que el príncipe no está. El hombre le da un objeto importante y dice al joven que huya del castillo hacia el bosque, convirtiéndose en un fugitivo, en una de las mejores secuencias iniciales que he visto en una película de Disney. Caspian llega hasta el bosque, aprovechando que los soldados están asustados, cruza el río muy a duras penas hasta que se golpea en la cabeza con un tronco y su caballo lo abandona, quedando en medio del bosque. Unos enanos lo encuentran al tiempo que los soldados llegan, pero uno nota el cuerno de Susan. Este enfrenta a los soldados y Caspian hace sonar el cuerno. Cortamos a Londres, Inglaterra, donde Susan, retomada por Anna Popplewell, está leyendo el periódico y un pibe aparece para hablar con ella. Te he visto. Estás siempre sola. Sí, es que yo prefiero que me dejen sola. También yo. Un minuto de silencio por el pibe, todas sus esperanzas de ponerla se fueron al caño. Entonces aparece Lucy, retomada por Georgie Henley, para que la siga hasta el metro, donde Peter, retomado por William Moseley, está en una riña con otros estudiantes. Oye, si ya sé que la película queda en Inglaterra, no tenían que convencerme. Entonces aparece Edmond, retomado por Skandar Keynes, para hacer de support, y la pelea parece igualada, hasta que llegan los militares para detener la aglomeración. De nada. Lo tenía controlado. Resulta que la pelea fue porque a Peter lo empujaron y no se disculparon con él, revelando que ya ha pasado un año desde que se fueron a Narnia y extrañan su vida como reyes. De pronto la estación comienza a actuar extraño, derrumbándose sin que nadie se dé cuenta porque es Inglaterra, y los hermanos llegan hasta una playa. Estos se van a jugar a la costa, otra vez felices de volver a Narnia, pero Edmond nota algo extraño, las ruinas de un viejo castillo. Los hermanos van a investigar, encontrando una parte del ajedrez de Edmond, y Lucy se da cuenta de algo. ¿No lo ves? Imagina muros y columnas ahí. Igual pudiste decir que era el castillo y ya. Los hermanos se dan cuenta de que estas ruinas fueron Cair Paravel, su castillo. Regresamos al reino de Telmar, en donde Miraz descubre que capturaron a un enano, cosa que servirá más adelante. Ahora cortamos al Consejo Real, donde discuten acerca del paradero de Caspian, y Miraz dice que este fue capturado por narnianos, pero el consejo no le cree hasta que hacen pasar a uno de ellos, Trumpkin, interpretado por Peter Dinklage, y nos muestran que la Narnia próspera y soñada ya solo es un recuerdo de lo que alguna vez fue. Esperando para atacar. Y se preguntan por qué los detesto tanto. Regresando con los Pevensey, Edmond nota que Cair Paravel fue atacada, y Peter revela una puerta secreta donde guardan sus pertenencias, aunque no sé cómo los telmarinos la pasaron por alto tanto tiempo, y Edmond usa su linterna, que será importante más adelante. Los hermanos bajan hasta su bóveda, donde recuperan sus armas y sus reliquias, cayendo en cuenta de que al pasar décadas de su partida, todos los que conocieron ya no están, incluyendo los castores y al señor Tomnus, aunque este último realmente se fue a gritarle a su jefa, pegarle a Chris Pratt, comerse a Angelina Jolie y pegarle un balazo a Morgan Freeman. Cortamos a unos guardias yendo a ahogar a Trumpkin hasta que los hermanos llegan para salvarlo. ¡Libéralo! ¡Qué mala palabra elegiste! Los guardias tiran a Trumpkin, Susan hiere a uno de ellos, Peter lo va a salvar, Edmond va por el bote y Lucy lo libera. Pero este, en lugar de dar las gracias, les reclama porque casi lo hagan de todas formas, y Trumpkin se da cuenta de que esos niños en realidad son los reyes de la antigua Narnia. Después del momento -1000 de aura de Peter, este establece un duelo entre el enano y Edmond, lo que no sé si cuenta como foreshadowing considerando su actor de doblaje. Al principio a Trumpkin le pesa la espada, pero entonces le ablande sin problemas y le da pelea al tercer hermano. Parece igualada, pero el extraidor es el vencedor, y Trumpkin queda sin palabras. Cortamos a Caspian despertando en una casa, escucha un par de voces hablar sobre matarlo y vender su cabeza. El príncipe se enfrenta a los lugareños, un enano llamado Nicabrick y un tejón llamado Cazatrufas, los cuales son los primeros narnianos que ve, presentándose como el príncipe Caspian y explicando que está huyendo de sus propias tierras, y el tejón dice que él le ha venido a salvarlos, ya que tiene el cuerno de Susan. Cortamos al castillo, donde Cornelius, el tutor de Caspian, sorprende a Miraz en su biblioteca para mostrar una flecha que pertenecía a Susan, solo para después arrestar
matarlo por mostrarle a Caspian las leyendas antiguas. Le diré una cosa. Si Caspian oyó sobre la gran magia, mi señor tiene buenas razones para estar nervioso. Se llevan a Cornelius y se nos presenta a Sopespian, interpretado por Damián Alcázar, hablando con el general Glocel acerca de la tensa situación del reino, y quédense con esta escena porque también servirá para más adelante. Regresando con los reyes, estos cruzan el río en bote, con Trumpkin explicando que desde que se fueron, los Telmarinos invadieron Narnia, y los árboles nunca más se pronunciaron. Los 5 llegan hasta tierra firme y Lucy se encuentra con un oso, pero este en lugar de saludarla de vuelta, va directo a atacarla, hasta que Trumpkin lo mata y se hace una Far Cry 4 referencia. Ahora pasamos a Caspian deambulando por el bosque, percatándose de que Cazatrufas y Nikavik lo estaban siguiendo hasta encontrarse con narnianos remanentes. Y no son los únicos, porque también aparece un pelotón de soldados telmarinos. El trío huye como puede hasta que una flecha impacta en el trasero de Cazatrufas. Caspian regresa y por alguna razón no se lo lleva a Lapa aun cuando es 10 veces más grande. Entonces los soldados caen uno a uno, presentándonos al personaje más roto de la saga y mi personaje favorito, Rippy Chip. Elige bien tus últimas palabras, Telmarino. No eres humano. Esperaba una frase un tanto más original. Rippy Chip está por matar a Caspian, pero Cazatrufas lo detiene porque fue él quien sopló el cuerno de Susan, con los centauros apareciendo entre los árboles. Volvemos con los hermanos Pevensey. Peter trata de recordar el camino al bosque tembloroso, pero no parece que esté yendo por la dirección correcta, cosa que lo termina frustrando. De pronto, Lucy dice que vio a Aslan al otro lado del risco, pero los hermanos no ven nada y todos menos Edmund terminan por no creerle. En el bosque, los narnianos linchan a Caspian por ser parte del imperio que los desplazó y los hizo vivir a escondidas. Solo Rippy Chip y Cazatrufas se dignan a defender al príncipe, y este dice que va a ayudar a derrocar el imperio telmarino y recuperar el trono. Los primeros en ofrecer su lealtad son los centauros, y el resto se une para una revolución narniana. En el río, los obreros telmarinos construyen un puente. Los reyes y el enano los espían justo cuando llegan Miraz y sus soldados, así que simplemente se regresan al mismo acantilado de antes. Lucy quiere convencer a sus hermanos y Trumpkin de que sí vio a Aslan, pero entonces el suelo se rompe y Lucy se cae sobre una saliente que les facilita el cruce por el río. Cae la noche. Los hermanos descansan, pero las hermanas no. Ellas hablan de Aslan y por qué no lo vieron, y a la mañana siguiente, Lucy despierta escuchando un rugido. Esta decide seguirlo hasta encontrarse con una arboleda que vuelve a bailar a la luz del sol. La voz de Aslan la llama y el león y la reina se vuelven a encontrar. ¿No nos salvarás esta vez? Nada pasa 2 veces del mismo modo, querida. Resulta que todo fue un sueño, y Lucy trata de hacer el mismo camino, pero lejos de encontrarse con Aslan, se encuentra con un minotauro. Peter trata de eliminarlo, pero justo aparece Caspian y los dos pelean, hasta que Lucy los detienen y los narnianos se presentan ante los reyes legítimos de Narnia. Caspian cae en cuenta de que los extraños son los reyes desaparecidos, y le hace ojitos a Susan. El cabrón tiene más visión que De Bruyne. Rippy Chip dice que consiguió el armamento necesario, y reyes y guerreros se dirigen a prepararse para la batalla contra los telmarinos. Y hablando de ellos, estos se enteran de que las armas fueron robadas, y Miraz golpea a Glocel haciéndolo responsable de que la rebelión de Caspian esté funcionando. Mientras tanto, los narnianos llegan hasta un mausoleo donde son recibidos con honores y entran a la base de guerra del ejército de Narnia. Más adentro descubren inscripciones y retratos de ellos en las rocas, encontrándose también con la mesa de piedra en la que Aslan fue sacrificado. Los narnianos empiezan a planear sus ataques, con las ideas del rey de Narnia y el príncipe de Telmar chocando entre sí. Pero tenemos ventaja en este lugar. Aquí bajo tierra, yo creo que lograríamos detenerlos. Oye Susan, gracias por salvar a los niños del orfanato incendiándose, fue un lindo gesto. La decisión final es atacar primero al castillo de Telmar, aunque Lucy cree que es mejor esperar a Aslan, cosa que no entra en los planes de Peter. En la noche, el primero en ir es Edmund, quien se encarga de los guardias de las torres, en una escena que perfectamente podría ser una sección de Styx Shards of Darkness. Edmund usa su linterna, los grifos traen a Peter, Susan y Caspian, las tropas emprenden su viaje hasta las puertas del castillo y Rippy Chip y sus guardianes se adentran por las cloacas. Reyes y príncipe asedian el castillo y se adentran por la biblioteca descubriendo que Cornelius ya no está, así que Caspian se decide a ir a buscarlo, aun cuando tiene que abrir la reja, a lo que diré, ¿no podrías hacerlo después de abrir las compuertas? Digo, no creo que vaya a afectar el plan si lo haces después. En fin, Caspian se va a rescatar a su profe mientras Rippy Chip se encarga de un gato y su guardia. Esperábamos a alguien más alto. Y hay que ver quién lo dice. ¿Saben? Escenas como esta me hacen entender un poco a Peter Dinklage. Aún así, ¡con mi último aliento maldigo a Peter Dinklage! Caspian libera a Cornelius, y este le revela que fue Miraz quien mató a su padre. Y yo me pregunto, ¿no se lo podrías decir después de que te saquen del castillo? Si te están rescatando por algo, po weón. El caso es que Caspendejo se va a matar a Miraz, quien se burla de él por su falta de voluntad, y la esposa de Miraz lo apunta con una ballesta. Y a menos que le puedas hacer parry, tienes todas las de perder, amigo. Peter y Susan llegan para ayudar a Caspian, quien le va a sacar la verdad a Miraz en frente de su esposa acerca de la muerte de su padre, cosa que a la esposa la rompe y ambas flechas disparan sin darle a nadie. Dios santísimo. A Edmund se le cae la linterna. Viejo, ¿qué les pasa a los personajes? ¿Las neuronas se les fueron de sabático?
Bueno, el ex traidor se enfrenta a los guardias y Peter trata de ir hacia la reja. Trata de abrirla, pero es más difícil de lo que piensan. Edmund activa la Narnia señal, las tropas cargan su ataque y la batalla comienza. Los narnianos se van con todo contra los telmarinos. Susan se manda la mejor kill otra vez, Edmund se encarga de los arqueros y Miraz observa cómo la plaza es un campo de batalla. Peter se va por el rey ilegítimo junto al Minotauro, pero este es herido y lanzado por el balcón. Las cosas van de mal en peor. Edmund se queda atrapado en la torre, Trumpkin es atacado y los guardias tratan de cerrar la reja. Uno de los Minotauros hace de soporte y no les queda de otra más que retirarse de la batalla, mientras que Edmund hace un salto de fe y se va en su grifo. Peter y Caspian apenas logran huir, pero la mitad de las tropas se quedan en el castillo, cosa que desmoraliza a Peter y no le queda más opción que dejarlos atrás, con Edmund siendo testigo de lo inevitable. Las tropas regresan derrotados. Peter y Caspian pelean para ver quién tiene la culpa del fracaso del asedio, y aunque si bien ambos tienen la culpa, me pongo más del lado de Peter porque de no ser porque Caspian fue directo a Miraz, las cosas hubieran salido mejor. Pero bueno, el caso es que Trumpkin está mal herido y Lucy va a salvarlo con su poción, mientras que el puente está por ser terminado. En el castillo, Miraz es coronado como el rey de Telmar, y el reino se arma con todo lo que tiene para la inminente guerra. De regreso con Caspian, Nikabrik le ofrece al príncipe el trono de Telmar y la sangre de Miraz, guiándolo hasta el centro del mausoleo. Unas misteriosas figuras lo reciben para entregarle el poder para recuperar el trono. Estos empiezan a cantar y dibujar un círculo, mostrando el bastón de la bruja blanca y proyectándola en los pilares. Caspian se intenta salir, pero los ocultistas lo atrapan y lo cortan para que su sangre libere a la bruja. El príncipe está cayendo en la tentación, pero Peter, Trumpkin, Edmund y Lucy aparecen para matar a Nikabrik y los ocultistas. El mayor de los pebes se aparta a Caspian, pero también cae en la tentación, hasta que Edmund llega y se carga a la bruja, la maldita cabra. Ya sé. Lo tenías controlado. A la mañana siguiente, Caspian habla con Cornelius acerca de su padre y resulta que no le dijo nada para que fuera un mejor rey que sus predecesores. Peter por su parte se siente decaído por no poder ver a Aslan como Lucy lo vio, pero ahora las cosas están peor porque los telmarinos se adentran en territorio narniano, y el plan ahora es enviar a Lucy y Susan al bosque para encontrar a Aslan, cosa que indigna a Trumpkin, pero no les queda más que tener fe. Entonces Caspian dice que existe una forma de conseguir tiempo, así que mandan a Edmund, el centauro líder y un gigante a negociar con Miraz un duelo a muerte con cuchillos. Dime, príncipe Edmund. Rey. Perdóname. Soy el rey Edmund en realidad. Solo rey, claro. Peter es el gran rey. Lo sé. Es confuso. Al principio, Miraz piensa en no tomar el riesgo, pero Edmund le dice "no hay huevos", y Miraz se altera al ver que está quedando como un perdedor, así que acepta el duelo a muerte, y mientras tanto, Caspian prepara su caballo para que guíen a Lucy y Susan en su búsqueda por Aslan. Tal vez sea tiempo de que tú lo lleves. Por ahora quédate con él. Úsalo si me necesitas. Ok, lo diré. ¡Mis papás! Susan y Lucy parten al bosque y Peter se prepara para el duelo contra Miraz, quien ya tiene planes por si las cosas salen mal, y los dos se van al centro de los pilares. ¿Cuántos más morirán por el trono? Solo uno. La batalla da inicio, mientras Susan y Lucy van por el bosque con los hombres de Miraz persiguiéndolos. Susan se baja para poder darle tiempo a Lucy y se prepara para enfrentarse a los soldados. Se baja casi todo sin problemas hasta que uno la embiste, pero entonces llega Caspian para salvarla. De regreso con Peter y Miraz, la lucha continúa, en donde los dos reyes parecen estar más igualados, pero Peter aún con todo logra hacerle la vida imposible, y debo admitirlo, esta es mi pelea favorita de toda la saga. Miraz llama el tiempo fuera, y los dos se toman un descanso, dejando ver que están malheridos. Edmund le recoloca el hombro dislocado a Peter y se preparan para el segundo round, sin cascos y a toda muerte. Esta vez la pelea es más violenta, y Peter no parece tener la victoria, pero no tarda en igualar al rey. En serio, la pelea es simplemente increíble en todos los aspectos. Peter remonta y hace que Miraz pida otro tiempo fuera, solo para que este ataque a Peter por la espalda y sea papeado por segunda vez seguida. El rey mayor tiene al rey de Telmar de rodillas, le da el honor a Caspian de quitarle la vida al asesino de su padre, pero este se rehúsa a manchar sus manos de sangre traicionera. No seré igual que tú. Caspian se va y Sopespian carga a Miraz, pero en realidad es para matarlo y fingir una traición. Y ahí se fue el villano más desperdiciado de la saga. En fin, la última guerra empieza. Los telmarinos usan las catapultas para atacar y se van a la carga, pero los narnianos no se contienen y atacan por el subsuelo, cosa que me parece súper creativa y no muchas veces visto en películas de guerra. La ventaja parece ser para Narnia, atacan con todo lo que tienen, rodeando a los telmarinos y ambos ejércitos chocando espadas. Los problemas no terminan porque el resto del ejército avanza lentamente y aún tienen que preocuparse de las catapultas, así que una vez más deben retirarse, pero esta vez no pueden escapar, así que deciden luchar hasta el final. Regresando con Lucy, esta es perseguida por uno de los soldados, pero entonces aparece Aslan para salvar a la niña, esta vez siendo el de verdad. Se abrazan por primera vez en 100 años. ¿Por qué no viniste a salvarnos como la última vez? Nada pasa del mismo modo 2 veces, querida. Aslan se une a la batalla y despierta a los árboles. En tierra de nadie las cosas no parecen ir del todo bien. Caspian cae al sumidero y Glocel está por matarlo, aunque realmente no quiere hacerlo. Pero entonces unas raíces lo agarran y... ¡ah! Literalmente los despertaron para pelear. ¿Se pararon?
y se fueron a la guerra. Los árboles se deshacen de las catapultas y fuerzan a los telmarinos a retirarse y reagruparse en el río. Pero entonces aparecen Lucy y Aslan farmeando aura y los soldados vuelven a atacar. Pero el león ruge y el agua se retrae para invocar a... ¿Poseidón? Bueno, el caso es que el espíritu del río ataca a los telmarinos y destruye el puente, para después comerse a Sopespian, o ahogarlo, o hacerlo parte del río, no sé, esta muerte es muy confusa. Solo sé que el caballo no se lo merecía. Los telmarinos se rinden y los reyes se arrodillan ante Aslan. Este los felicita por su valentía y nombra a Caspian como legítimo rey de Telmar. Entonces aparecen Rip y Chip y sus ratones con el primero malherido y Lucy lo salva con su poción. Pero apenas se levanta, se da cuenta de que ya no tiene cola, y como es un deshonor para él y porque le sirve para mantener el equilibrio, decide retirarse, aunque Aslan le regenera la cola. Pinche dramático. Me cae bien. Los reyes regresan a Telmar y la paz una vez más vuelve a ser la norma. Caspian busca a los hermanos y los ve hablando con Aslan. Cortamos una reunión pública en donde ofrecen a los telmarinos ir al lugar de sus ancestros, el mundo real, y Glocel es quien se ofrece a cruzar, junto a la viuda de Miraz y su primogénito. Peter decide que ya es hora de irse, dándole a Caspian su espada ya que Peter y Susan no volverán, pero Edmund y Lucy sí, ya que los primeros ya aprendieron todo lo necesario de Narnia, despidiéndose de sus amigos, y Susan le da su primer y último beso a Caspian, un golazo digno del Puskas. Y la película termina con los hermanos regresando a la estación de trenes en Inglaterra, y con Edmund dándose cuenta de que se le quedó su linterna en Narnia. El fin. El Príncipe Caspian debe ser la película que menos recuerdo de la trilogía, porque a pesar de que me gustó y la considero bastante buena, no pude evitar sentirme algo decepcionado. Cuando hago estos videos suelo verme la película 3 diferentes veces, una para ponerme al día con la trama, otra para la narración y otra para la edición. Pero en el caso de las crónicas de Narnia el Príncipe Caspian, aunque la sigo disfrutando, mientras más la veo, más puedo notar las costuras, y por supuesto es completamente inferior a la primera película. Pero para no ser negativos y no matar mi amor por la franquicia, empecemos por las cosas positivas. Las batallas me parecen superiores a la película anterior. Le subieron bastante a la cantidad y a la intensidad. Se nota mucho que el enfoque fue la acción y la película cumple en dar batallas, duelos y enfrentamientos bastante entretenidos de ver. Incluso en varios aspectos llega a ser bastante creativo con las estrategias de combate y como dije antes, el duelo a muerte entre Peter y Miraz es el mejor de toda la saga. Tiene un ritmo lento, el impacto de las espadas y escudos se siente con creces, sientes que ambos personajes están igualados, las coreografías son bastante buenas, me recuerda bastante al Hellblade: Senua's Sacrifice y en lo personal, si no existiera la batalla entre Aquiles y Héctor en Troya, este sería mi duelo de espadas favorito del cine. Una vez más, creo que el diseño de escenarios es bastante bueno. Siento que supieron proyectar toda la mística póstuma de Narnia al ser una civilización que se creía muerta, como todo el antiguo mundo se enseña a través de leyendas y epopeyas, pero que a la vez es oculto por representar un mundo que ya no existe, y las locaciones también representan lo hermoso y fantástico que es Narnia, y no es para menos, ya que usaron locaciones remotas de Eslovenia, Polonia, República Checa y Nueva Zelanda, lo que añade más autenticidad al mundo que presentan. El diseño de vestuarios también me parece bastante bueno. Los uniformes de Peter y Edmund son los mismos de la primera peli, pero precisamente lo únicos y lo significativos que son para el pueblo de Narnia son los que lo hace tan especial. Creo que es primera vez que veo una obra ficticia en donde la facción de los héroes se vea con una armadura estéticamente superior a las de los villanos. Y eso que los telmarinos tampoco están mal vestidos. Se nota mucho que usan de referencia las armaduras de la flota española de la conquista, y las máscaras también toman inspiración de las máscaras Mempo, usadas por los samurái en el antiguo Japón. Los efectos visuales, una vez más, cumplen con su cometido. Aslan sigue siendo más expresivo que Mufasa en el live action del Rey León, los efectos de los minotauros, centauros, faunos y los animales que hablan siguen manteniéndose bien, incluso mejor que películas que han salido en los últimos 5 años, incluso los árboles que caminan y el espíritu del río tienen unos efectos impresionantes. La verdad, no tengo nada malo que decir respecto al CGI. Las actuaciones también me parecieron bastante sólidas. Los 4 actores que hacen a los hermanos lograron evolucionar sus interpretaciones y permitirle crear nuevos conflictos personales. El que más destaca para mí es William Moseley, quien supo proyectar esa frustración e impotencia de Peter al forzarse a vivir como un estudiante cuando fue por décadas un rey. Sergio Castellito también hizo un trabajo sólido como Miraz, dándole ese tinte arrogante y maquiavélico, y Peter Dinklage como Trumpkin me gustó, logró dar ese semblante gruñón y amargado, pero que también demuestra ser sensible y empático. Es mi tercer papel favorito del actor, solo superado por Leon Prater en Dexter Resurrection y Eddie Plant en Pixels. El que sí me generó conflicto es Ben Barnes como Caspian. No es que lo haga mal, de hecho lo hace súper bien, el tipo sí parece un príncipe de cuentos de hadas, me agrada cómo logra transmitir su personalidad noble pero testaruda del personaje, y el actor en el idioma original habla con un acento español bastante bueno para venir de un actor británico. Mi problema recae en sus expresiones faciales, porque Caspian está constantemente con una cara de que está sospechando de alguien que cometió un crimen, pero no tiene pruebas de aquello, algo así como el meme del Dokes, pero reitero, no hizo un mal trabajo para nada. Pasando a lo que es el guión, tiene muchas más trabas que en El León, la Bruja y el Ropero, pero aún así tiene muchas cosas que me terminaron gustando. El inicio me parece glorioso, no te presentan a los personajes, pero sí su dinámica, su jerarquía y sus personalidades. Te dan poquita información
información para que esta se desenvuelva más adelante, y me encanta lo intenso, rápido y frenético que es, mostrando una tensión que te mantiene pegado a la pantalla, y aunque no conozcas al personaje que va huyendo, te hace preguntar a dónde va, qué hará, qué tendrá que ver esto con Narnia, y es una total mejora al inicio de la primera película, que cometí el error de extender las escenas del mundo real más de la cuenta. Por eso es una de mis secuencias de créditos iniciales favoritas dentro de Disney. Me agrada que el pueblo de Narnia, a pesar de haber sido desplazado, reducido y forzado a unir fuerzas para sobrevivir, todavía hay ciertos seres que mantienen una ideología, con Nigabrick y esos tipos raros del mausoleo siendo apologistas a la bruja, demostrando que la figura de esta se ha vuelto en una de culto, de una falsa profeta cuyo relato fue distorsionado por el tiempo, y si tuviera que asociarlo a un paraje bíblico, porque recordemos que esta es una saga cristiana, la figura de la bruja en esta ocasión tendría similitudes con el relato de Elías contra los profetas de Baal, considerando un falso profeta que era considerado el dios cananeo de la fertilidad, la lluvia y el clima, fomentados por los reyes Ahab y Jezabel, y que Elías desmintió con una sola oración a Dios. Me gusta mucho el enfoque que se le da a la fe en esta secuela, ya que gran parte de los dilemas de los personajes se debe a que Aslan los abandonó al mismo tiempo que los hermanos lo hicieron, y eso provocó que los narnianos perdieran la fe e incluso se alejaran de esta misma. El más grande ejemplo de esto es Trumpkin, quien ya había asumido que Aslan no era más que un simple mito, y con Peter y Susan siendo los más dubitativos ante las apariciones de Aslan, con sus dilemas racionales y su arrogancia nublando su visión. Y siento que hace de los personajes guerreros por la fe y la esperanza. Da la enseñanza de que por mucho que las cosas se vean oscuras, por mucho que todo parece perdido, la fe, aún como un granito de mostaza, es capaz de mover montañas y te permite seguir adelante, luchando y esperando un mejor mañana. Destaco dos escenas en particular que me gustaron mucho. La primera es la escena de Trumpkin peleando contra Edmund, no porque sea la típica escena de un personaje más pequeño que el resto siendo capaz de ir a 0 contra un rey, sino porque me gusta cómo no subestiman a Trumpkin y Edmund lo vence en igualdad de condiciones, así como también hace gala de la experiencia que los hermanos han ganado en combate durante su estancia en Narnia. También me encanta la escena de la resurrección de la bruja. Se construye una tensión que va escalando lentamente hasta generar un nuevo peligro. Sientes que todo está motivado por la ira y el resentimiento de Caspian ante el fracaso del asedio al castillo, y justo cuando se entera de las intenciones de Nigabrick y los ocultistas, se da cuenta de que cometió un error y cae en la tentación. Lo mismo con Peter, y cegado por su arrogancia y su paulatina pérdida de fe, hasta que Edmund interviene y se establece como la absoluta cabra de la película. Y creo que uno de mis aspectos favoritos es el final, que logra ser emotivo por su propia mano. Te dicen que es la última vez que Peter y Susan estarán en Narnia y que tarde o temprano les va a tocar a Edmund y Lucy, simbolizando que ya están dejando de ser niños, que todo lo que los dos primeros aprendieron es suficiente para enfrentarse al mundo real, y que todas estas fantasías tarde o temprano llegarán a su fin, que nada es para siempre, todo acompañado por una canción emotiva y una transición suave a la estación de trenes. Esto me encanta porque les da una despedida digna a los hermanos mayores, contrastando con cómo en la primera película los personajes dejaron Narnia por accidente, también simbolizando que dejar ir Narnia es el aprender a crecer, a no depender de fantasías y desear escapes del mundo real, al que debes enfrentar con la frente en alto y con la fe intacta. Y esto me agrada porque demostraba que la saga iba a tomar una decisión arriesgada de cambiar a los protagonistas de forma intermitente, tal como en los libros. Esto porque no es muy común ver sagas donde no hay un protagonista fijo, y me pareció ingeniosa la forma en la que iban preparando a la audiencia, el hecho de que no vamos a ver a los hermanos para siempre, y si todo hubiera salido bien, tal vez hubiéramos visto la saga fantástica más única de los años 2000. Aparte, creo que nunca me había roto una frase tan trivial como "dejé mi linterna en Narnia", y ya que no puedo retrasar lo inevitable, hablemos de los puntos negativos, que lamentablemente no son pocos. Empezaré diciendo que la película a veces tiene tiempo muerto, de modo que gran parte del desarrollo de la trama está siendo rellenada por los personajes hablando o los personajes caminando. Donde más se demuestra esto es cuando los hermanos llegan al acantilado, luego se van al río custodiado por los telmarinos y regresan al mismo acantilado. Esto hace que el ritmo se sienta un poco pesado y añadan escenas que se sienten innecesarias, solo para alargar la película a las 2 horas y media que perfectamente pudieron haber recortado una buena parte y hacerla de a lo mucho 2 horas. Igualmente, a pesar de que las batallas son súper entretenidas y están a otro nivel, se nota que algunas adiciones son completamente originales de la película. Por ejemplo, en la escena del asedio al castillo de Miraz, la cual sí se contempló en los libros pero nunca pasó, y se nota porque es probablemente el segmento con más problemas, y aunque sé que en cada película debe haber un conflicto, en esta parte todo se siente súper forzado y hace ver que todo salió mal, no por acciones de los villanos, sino por estupideces de los protagonistas. Van desde cosas como Cornelius diciéndole el secreto más impactante de Miraz en el peor momento a Caspian, yendo de lleno al cuarto de Miraz cuando estaba dormido, y Edmund dejando caer la linterna. Y bueno, eso sin mencionar que la puntería de Susan funciona cuando al guión le conviene, porque no es capaz de darle a Miraz, pero pudo hacerse un pentacle en el bosque. Y la forma en la que la batalla final concluye me pareció medio fantasma. Y sí, sé que es una saga fantástica, pero la parte en la que los árboles aparecen para cargar contra los telmarinos me dio más risa que un sentimiento de epicidad, porque en los libros solo usan sus ramas y raíces para atacar a los soldados, y aquí literalmente parecen sacados del bosque de Fangorn del Señor de los Anillos. Y eso me hace pensar, ¿por qué no
no aparecieron en la primera batalla? Se hubieran ahorrado muchos problemas. Y bueno, respecto al espíritu del río, que es un deus ex machina del tamaño de una catedral, no me extenderé mucho porque habla por sí solo. ¡Oh! ¡No me lo creo si es el puto Poseidón! ¡De Marvel! Otra cosa que lo siento a medio coser es toda la trama de Lucy y Aslan. Nos dicen que Lucy es capaz de ver a Aslan, pero Peter y Susan no, y creo que esto hubiera tenido más impacto si hubiéramos visto a Aslan al menos por 2 segundos, y así no solo potenciaría el vínculo entre Lucy y Aslan, sino que potenciaría la carga religiosa al ver que Aslan nunca los abandonó. Y lo peor es que esta trama nunca más vuelve a ser mencionada después de encontrar a Caspian, y no sé, me hubiera gustado ver que Lucy trata de convencer a Caspian y los narnianos de que Aslan todavía está entre ellos. Otra cosa en la que el príncipe Caspian falla es que tampoco nos explican ciertas cosas relacionadas a el león, la bruja y el ropero. Nunca se nos explica qué fue lo que pasó con la mamá de los hermanos, ni si alguna vez la vieron de nuevo. Nunca se explica qué pasó con el profesor Diggory y qué ha sido de él, y también desplazan a personajes enteros como la esposa y el hijo de Miraz, los cuales dejan de ser importantes después del inicio de la película. Vaya, cometieron el mismo error de Tron Legacy. La existencia de los telmarinos me parece confusa. Sí, sé que son descendientes de piratas españoles, no solo por la vestimenta, sino por el símbolo del águila, que es una directa referencia a la era fascista de Francisco Franco, pero el espacio-tiempo dicen que los telmarinos en 100 años asediaron Narnia, pero la edad de oro de la piratería fue entre el siglo XVI y el siglo XVIII, y los hermanos Pevensey son de la época de la Segunda Guerra Mundial. Tal vez esto se pueda explicar con que Narnia, al ser el reino de los cielos, es un lugar atemporal, pero de ser así entonces Tomnus y los castores seguirían vivos, o los hermanos nunca hubieran crecido en las tierras, por lo que si los telmarinos llegaron antes, ¿por qué no aparecieron en la batalla de la primera película sin importar el bando? Y si llegaron después, ¿cómo es que Edmund sabe de su existencia? No sé, mientras más lo pienso más me confunde. Ahora voy a hablar del mayor problema de la película, y ese es su tono y al público al que quería apuntar. Tal como dije en la introducción, a mediados de los 2000 existía la tendencia de hacer películas más oscuras y serias, ya sea a nivel narrativo o visual, y el príncipe Caspian también estuvo persiguiendo esa tendencia, ya que a diferencia de la primera película, esta tiene un tono más oscuro y apunta a ser una película más de acción que una película de aventuras y fantasía, acentuando más las batallas y los combates, y por muy épico que quedara, esto fue una muy mala decisión, ya que en primera, el libro original ni siquiera es el más oscuro de la saga. De hecho, ni siquiera era oscuro, ese puesto se lo peleaban la última batalla y la silla de plata. Y en segunda, ya habían cosechado un público objetivo, uno enfocado en las familias, y lo sacrificaron para apelar a una audiencia más enfocada en la acción. Que no digo que no haya funcionado, pero si tienes un tipo de audiencia ya establecido, enfócate en dicha audiencia. No dejes de lado algo que ya estableciste en un principio para perseguir una tendencia que tarde o temprano va a dejar de ser una tendencia. Esto me molesta porque tanto el tono, la iluminación y la narrativa hacen ver al príncipe Caspian más como un producto de su época que una secuela temporal, tal como El León, la Bruja y el Ropero y la saga del Señor de los Anillos. Es un error que prácticamente condenó a la franquicia y que cambió muchas cosas relacionadas a la dirección que estaba tomando. Pero bueno, pasemos a los personajes. Empezando por Peter, es el que más conflicto me genera porque a lo largo de toda la película sentí a Peter muy fuera de personaje. Es mucho más impulsivo, violento y algo rencoroso, pero sobre todo arrogante, y aunque fue precisamente esa la razón de por qué no pudo ver a Aslan, siento que hicieron parecer que Peter no aprendió nada de la primera película, en donde le enseñaron humildad y cómo ser un líder. Igualmente su paralelismo bíblico con Pedro Apóstol se mantiene intacto, ya que fue el discípulo más impulsivo de Jesús, siendo este quien le cortó la oreja a uno de los soldados romanos que arrestaron a Jesús en el jardín de Getsemaní, así que quiero creer que fue hecho a propósito. Susan creo que tuvo una participación más irrelevante en comparación a la película anterior. Realmente siento que querían darle una participación más significativa en comparación al libro, pero creo que no supieron dónde, porque tiene algunas escenas individuales, pero ninguna aporta algo de valor a la trama. Es más, siento que tenían un arco de personajes para ella relacionada a su soledad y su afán de querer encontrar pareja, pero no lo supieron ejecutar y dejaron a Susan como un personaje de relleno. Con Edmund me parece más criminal, porque creo que tiene mucho menos diálogos y muy pocas escenas para destacar, y me carga porque aún así es el que más denota un desarrollo y un crecimiento respecto a la primera película. Incluso siento que dejaron muy de lado su arco de querer ser reconocido por Peter y que se le agradezca por servir de ayuda, pero al menos lo compensa al ser el que tiene las escenas y las líneas más icónicas de toda la franquicia, y para mí es uno de los mejores personajes. Lucy es quien tuvo más enfoque, ya que de los hermanos fue la única que no perdió la fe y las ganas de ver a Aslan. Me gusta mucho que sea la más racional y pacifista y aún así haya sido crucial para ganar la guerra. También que aún así mantenga su amor por las criaturas de Narnia sin importar qué o quién, y su escena en el puente es una demostración de que mientras tengas a Dios en tu corazón, serás capaz de enfrentarte a una fuerza de 1000 ejércitos. Caspian, a pesar de que en un punto lo llamé Caspendejo, me gustó su personaje. Se nota que a pesar de su nobleza y su valentía, el tipo es alguien que tiene mucho que aprender, y que se nota que quiere gobernar el reino hacia una dirección que los aleje de las costumbres e ideologías telmarinas. Tal y como dijo su mentor, es la más noble contradicción en la historia de Narnia, y quien demostró que con sus ideas y su convicción puede llevar a su pueblo por un nuevo horizonte. Y si tuviera que asociarlo con un personaje bíblico,
bíblico, sin duda sería Moisés, quien al igual que Caspian fue criado y tuvo el título de príncipe y huyó de sus tierras por mandato del rey, solo para después regresar para liberar un pueblo olvidado. Ahora hablemos de Miraz, y siendo sincero, este debe ser uno de los villanos más desaprovechados que ha hecho Disney, porque al principio te lo presentan como un villano despiadado, calculador y que no hay que tomar por idiota, pero después pasa a ser un tipo patético e inseguro que a la primera que le dañan el ego se va a una batalla que no es capaz de ganar. Es como si los guionistas hubieran tenido desacuerdos sobre la dinámica del villano y lo escribieron diferente en partes no continuas del guión, y lo peor es que su muerte es muy repentina y gratuita, haciendo que Miraz sea un villano sumamente olvidable. Y esto pudo haber sido compensado de una buena forma, porque me gustó la manera en la que construyeron la traición de Sopespian, dando pinceladas de sus planes y sus comentarios pasivo-agresivos. El problema es que Sopespian es un villano incluso más olvidable que Miraz, que por lo menos tenía carisma y potencial, pero este man es un tipo tan X, pasa tan desapercibido y tiene tan poca presencia que hace que todo ese plot twist se sienta desperdiciado. Literalmente cometieron el mismo error que la primera película de La Purga. A pesar de que Aslan no tiene una participación tan mística como en la primera, aún así me agrada que todo su poder, su aura y su figura se mantengan como la más importante en todo Narnia, acentuando más la fe que le tienen los narnianos y cómo la decadencia del reino hizo perder la fe. Y aunque sí podría criticar que Aslan siendo todopoderoso no impidió que los telmarinos invadieran Narnia, puede que esto sea una referencia al plan de Dios, pero eso ya sería estirar un poco el chicle. En cuanto a otros personajes, Rip y Chip es uno de mis favoritos. Me encanta su nobleza, su humildad y su convicción a la hora de pelear, transformándose en el mejor guerrero de Dios. Y si tuviera que asociarlo con un personaje bíblico, sería al arcángel Miguel, líder de la milicia celestial, protector de los humanos y el guerrero más fiel a Dios. Trumpkin también me agradó, su arco de personaje se basa en alguien que perdió la fe y poco después la recuperó, pasando de ser alguien amargado y gruñón a ser alguien más dispuesto a ser empático y afectuoso. Y más que a un personaje bíblico, podría ser una referencia al propio C.S. Lewis, que pasó su juventud alejado de la religión hasta reconvertirse a los 32 años. Y el general Glocel, solo diré que si tuviera una moneda por cada vez que en una película de Disney, la mano derecha del villano que es obediente, sumiso y maltratado se pase al lado de los buenos y tenga la voz de Ricardo Bras en el doblaje latino, tendría 2 monedas. Lo que no es mucho, pero es extraño que pasara 2 veces. La música es simplemente preciosa. Me agradó cómo Harry Gregson Williams logró crear variaciones para el tema principal de la saga de Narnia. Quizás demasiadas para mi gusto, pero como he dicho antes, sabes que el compositor es talentoso cuando logra crear diferentes versiones de un mismo tema y que te transmitan cosas diferentes. Lo que sí, destaco la canción de The Call de Regina Spektor, que logra acentuar lo emotivo del final y de cómo es el inicio de una nueva era para Narnia. No conocí al artista y me enteré que fue la que hizo Two Birds, y esa canción es súper bonita. Y también me enteré que está medio funada, así que no sé cómo sentirme al respecto. Y por último el doblaje, que fue realizado en taller acústico, pero esta vez dirigido por Enrique Cervantes, siendo el único cambio respecto a la película anterior. Y una vez más, el doblaje demuestra ser bastante bueno, se mantuvo la calidad de su predecesor aún con el cambio de director, y se han llevado al siguiente nivel los trabajos de los actores de doblaje. Pero tiene un problema, y esos son los Star Talents. Caspian es interpretado por Ricardo Palacio Reinaud, que no es el peor Star Talent que he escuchado, pero realmente siento que queda mucho a deber. Su tono de voz no queda con Caspian o lo que se busca proyectar de él, suena mucho más joven y agudo que en el idioma original, y cuando tiene estos intercambios con Peter, ahí se nota mucho el contraste entre un actor de doblaje y un actor de teatro. No dudo de su talento, pero no me extraña que lo hayan reemplazado para la tercera película. Pasando a las voces que me gustaron, Héctor Emanuel Gómez, Carla Falcón, Memo Aponte y Melissa Gedeón, que hicieron un gran trabajo, se nota que maduraron con sus personajes, y lograron torcerlos para entregar nuevas interpretaciones, sobre todo Héctor Emanuel Gómez, que supo darle ese tono arrogante, frustrado y potente de Peter, y Melissa Gedeón con su tono inocente, empático y suave. Y no, seguiremos sin hablar de Memo Aponte. Humberto Solórzano como Miraz es increíble. Al actor le dan muchas veces estos personajes maliciosos, altaneros y embusteros, y los domina como ningún otro. Es la voz de villano perfecta, y una vez más demostró su capacidad actoral, aunque fuera en un villano desperdiciado. Mario Arbizu como Trumpkin también me pareció genial. Logró darle esa personalidad gruñona y antipática, así como mostrar empatía y compasión por los narnianos. Y sé que todos lo asociamos con Skipper, pero mucha gente olvida que Arbizu es un actorazo en toda la extensión de la palabra. José Labat una vez más demostró ser un actor imponente y ominoso con Aslan, reiterándolo como una de mis voces favoritas de Dios. Y Yamil Atala como Ribby Chip me pareció excelente, fácilmente mi papel favorito del actor. Su voz es agradable de escuchar y logra proyectar esa nobleza en su voz. Un gran del Sonic. Las Crónicas de Narnia el Príncipe Caspian no me parece para nada una mala película. Es entretenida, tiene escenas de combate alucinantes, un gran diseño de escenarios y vestuarios, buenas actuaciones, un inicio formidable, un bonito enfoque sobre la fe y no traiciona el tinte cristiano de los libros originales, pero tiene problemas con el ritmo, hay tramas que no cierran, las
las batallas tienen momentos sumamente ridículos y forzados, los personajes actúan de formas extrañas hasta el punto de considerarlos fuera de personaje, los villanos son olvidables, se enfocaron en un público que no les correspondía por perseguir una tendencia, y la verdad no le hace demasiada justicia a la primera película. Me da pena porque esta película no es mala, simplemente salió en una época en donde era tendencia a ser oscuro y edgy, y el enfoque comercial que le dieron es probablemente el responsable de las decisiones que se han tomado respecto a cómo terminó la franquicia. ¡Ey! Gracias por quedarte hasta el final. La verdad me terminé complicando mucho la vida con los videos de Narnia porque tenía planeado este video para finales de septiembre y muy probablemente estemos viendo esto para inicios de octubre. Y es malo porque el video de Halloween iba a ser uno que estaba anticipando con muchas ganas, pero por temas de agenda tendría que coaccionar con los videos de Narnia. Así que no sé, no les garantizo que el próximo vaya a ser de la travesía del viajero del alba, pero sí les digo que va a haber un video para Halloween. Así que estén atentos. Pero bueno, gracias por quedarte hasta el final, no olvides suscribirte, darle a like, comentar qué te pareció el video si estás en desacuerdo, compartirlo si tienes tiempo y nos veremos en la siguiente ocasión. Soy el Conejo con Mochila y me despido.